un programa aparte, pero solo un comentario. En su libro, John Bolton se refiere a ella como una de las organizaciones más moribundas que existen y dice que ellos la despertaron para ver si ayudaba a Guaidó. Pero a Guaidó, como vemos, es difícil ayudarle, así que la OEA despierta aprovechó para intentar ayudar al golpismo boliviano con su informe sobre presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales que dio un marco legal al posterior golpe de Estado, que por cierto también fue aplaudido por la mayoría de los países que conformaba la OEA y el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es otra organización irrelevante creada por los gobiernos de derecha latinoamericana, que tiempos aquellos, que según Bolton no son para nada difíciles de convencer para que hagan lo que Washington quiera. Para finalizar, a mí me parece reseñable el hecho de que este tipo de noticias confirmadas, sabidas, nunca generen titulares. Los generan si Bolton suelta alguna frase de las suyas cuando el daño ya está hecho. A saber por qué. Estados Unidos aprueba partidas presupuestarias para tumbar gobiernos y cambiarlos por otros que le sean favorables, a veces por la fuerza y a veces financiando a opositores. Esto no es algo que nos inventemos nosotros, esto es información pública de los presupuestos estadounidenses, que sin embargo no genera titulares. Lo que está claro es que Estados Unidos sigue considerando a América Latina su patio trasero, pero por suerte ya no les va tan bien como antaño. Gracias, Ina. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. En fin, estamos ya en mesa de análisis. Como estaba hablando Vargas Llosa, creo que le toca a Paco Ignacio Taibo II comentar unas declaraciones que yo creo que hay que saludar por su sinceridad. O sea, yo creo que Vargas Llosa tiene varias cosas buenas. Tiene algunas novelas muy agradables de leer. Cada vez que apoya a un candidato de derechas, ese candidato pierde las elecciones y luego a veces es maravillosamente sincero. En este caso decía, lo importante en las elecciones no es que haya libertad, sino que la gente vote bien, que es lo que yo digo. No sé cómo lo ves tú. Es divino, Vargas Llosa, es divino. Más allá de las novelas que me siguen gustando y de veras tengo que hacer un esfuerzo para no tirarlas a la basura y mantener mi amor literario por alguna de sus novelas, hay que hacer lo que decía Benedetti. Benedetti decía que Vargas Llosa había que leerlo, pero no oírlo. Y me parece muy claro, ¿no? Votar mal. Pero ¿qué jeta tiene el tío este? Que define qué es votar mal y votar bien. ¿Según qué? ¿Según cómo? ¿Según desde dónde? Y tiene aire por donde quiera que pasa, ¿no? El problema, tal como lo vivimos en México de una manera cruda. Dejasteis fuera México a propósito todos los de esta mesa, pero llevamos 3 años de bombardeo mediático todos los días. Todos los días se construyen conjuras mediáticas contra el presidente Morena y la 4T en México. Todos los días. Y desde las más descaradas, insultos, notas falsas, información trastocada, todos los días. Yo vivo en este universo. Los partidos tradicionales en México están hechos una reverenda mierda. Está la derecha conservadora agrupada en estos momentos, PRI, PAN, PRD, está en el 30% del proyecto electoral. Y entonces, ¿qué les queda? Después del desmorone que han sufrido en las pasadas elecciones y el que van a sufrir en las próximas, porque vamos a arrasarlos. ¿Qué les queda? Les queda la recomposición, y de veras, si hay, cuando uno dice no hay nada nuevo bajo el sol, nanay, nada de que no hay nada nuevo. Lo que estamos viviendo en México es una reconstrucción del pensamiento conservador en acción, no pensamiento. Pensamiento es una palabra noble para referirse a estos canallas, ¿no? Lo que hay es una reconstrucción muy sólida donde se vinculan varias cosas. Se vincula la oligarquía, y nunca mejor usada la palabra, los oligarcas, que están defendiendo intereses económicos confesables e inconfesables, los cogen juntos y los mezclan.
el capital internacional. Y curiosamente, para sufrimiento de los mexicanos en los últimos años, no sientes el horror de la presencia de la cercanía de Estados Unidos, sientes a las transnacionales españolas en plena operación. Una masa, una base de opinión creada de los despechados del nuevo régimen, ¿no? La llegada de la 4T y de Andrés al gobierno ha dejado heridos en el alma, el corazón, al tío que vendía vales de gasolina siendo funcionario público, al que pagaba la cuenta de un restaurante al doble de lo que valía y mochaba, como dicen en México, mochando, mitad y mitad, para ti, para mí. Ha dejado al que se robaba papel en las oficinas, ha dejado a tipos verdaderamente gloriosos desde el punto de vista de la pillería, como el que se reveló hace un par de años, que había puesto un reloj checador. En España se llaman relojes checadores donde se ficha. Donde se ficha el trabajo. Rentaba a 50 pesos la fichada de una oficina fantasma y tenía 50 que pagaban renta por ir a esa oficina que no existía a fichar. Y bueno, hay algunos divinos, porque el nivel de tontería o corrupción, yo hablaba en el lugar donde me fue a tocar reconstruir, de cómo había un director del Fondo de Cultura que se había comprado de saldo una bodega de vino francés. Y cuando dije, ¿y para qué la quería? Para un restaurante privado en la Panda Baja, que tenía nuestro edificio en el Ajusco. Y les digo, ¿y las pruebas? Y me contestaba muy amable un compañero que trabajaba en esa área, decía, se bebieron hasta los corchos. Este mundo de la pillería tiene un ala intelectual. Otra vez estamos haciéndole un favor a las palabras verdaderamente intelectuales. Esta canalla que vivió del viejo régimen, vivió de consulados, becas, prestaciones, revistas que se les compraban suscripciones en 50,000 ejemplares y luego no se distribuían, becas, apoyos, etc. Y todo este mundo de la intelectualidad, entre comillas, de derecha, nostálgicos del viejo régimen, porque nostalgian fuerte. Si hacemos de nostalgiar un verbo que está muy bien, tú nostalgia, yo nostalgio, estos miserables nostalgian duro del viejo régimen, se han incorporado, junto con todo lo demás citado, a producir información falsa, dolosa, pecaminosa, mentirosa, a una estructura mediática que ya estaba ahí. Periódicos, televisiones y radio. Yo diría que un 85% de lo que hoy puede consumir un mexicano y una buena parte de la red manipulada a través de bots, ha tenido la suma de todo esto, la carroña. Lo que vosotros me llamáis mafia mediática, es realismo socialista en México. Todos los días. La semana pasada fui injuriado en el diario más grande de México, que me llamó Soez. Y dijo, Taibo, ¿qué es Soez? Y yo dije, anda, por primera vez estoy contento. Sí, soy Soez y me cago en vuestras abuelas demostrando que soy Soez para poder justificar. O sea, este es el nivel del debate. Y no hay duda. La nueva entramado antidemocrático es un entramado mediático. Y las grandes batallas que hay que dar son batallas de opinión y de reinformación contra la desinformación. No hay ninguna duda. Porque además yo creo que tienen pronosticado, en el caso mexicano, sobrevivir por lo menos hasta dentro de 2 elecciones, porque la próxima se las vamos a volver a ganar, ¿sí? Porque el poder popular que se ha construido va a seguir votando al modelo progresista, a pesar de nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestra ausencia de máximas virtudes. Y tienen un plan, yo qué sé, si tienen un plan, o simplemente es esta condensación de odios que se expresa inmediatamente, porque hay una cantidad de irracionalidad, de mentiras falsas, de exabruptos, pero también unos odios profundos que son racistas, clasistas y machistas. Y hay un tono de clase, de pobres, pinches pobres, os llegó vuestra hora, pero no va a ser para siempre. Moriréis pobres, pinches y pobres, dirá la oligarquía en su conglomerado mediático. José Manuel.
Yo quería retomar las portadas de ABC sobre el apoyo de ese periódico al golpe de Estado contra Allende en Chile para recordar que el nuevo golpismo se parece mucho al viejo golpismo, porque no nos podemos olvidar que fue ABC, el periódico que le llevó al generalísimo el avión para que se trasladara al norte de África y encabezara el golpe de Estado contra la República en 1936. Es decir, que ABC no solamente ha apoyado golpes en otros países, sobre todo en América Latina, sino que participó en el golpe en España en 1936. Y de lo que decía Paco, yo añadiría nada más que en el conjunto de América Latina, cuando se produjo la primera oleada de gobiernos progresistas, la mayoría de los partidos de la derecha quedaron desmoronados. Y surgieron los grandes medios de comunicación para ocupar su puesto. Se convirtieron los medios en partidos de oposición y añadieron a esa guerra la guerra jurídica, convirtiendo sus mentiras en argumentos para llevar a los tribunales a los enemigos políticos o para enjuiciarlos en los parlamentos con barbaridades como las que ocurrieron en Brasil, ¿no? Miguel, quería preguntarte porque Contexto yo creo que hizo uno de los editoriales más precisos a la hora de definir políticamente lo que representaba el Ferreras Gate. Lo trataba de explicar en el editorial nuestro de inicio, hablando abiertamente de golpismo. Esto llama la atención porque tú eres periodista y yo creo que en este caso no ha sido, o sea, como que por primera vez se ha visto a periodistas de manera inequívoca diciendo hasta aquí hemos llegado, esto de Ferreras no se puede tolerar. ¿Cómo has vivido tú, como periodista con muchos años de experiencia, lo que está representando todo esto? Bueno, yo creo que es un momento es un antes y un después. Yo creo que es positivo por un lado porque pone boca arriba las cartas de todo el mundo y obliga a todo el mundo a retratarse, ¿no? Se ha tenido que retratar la cadena SER, se ha tenido que retratar los medios que han colaborado con Ferreras durante tantos años, los periodistas que siguen colaborando, que han estado colaborando y que se han beneficiado de su marca personal y de las audiencias de la televisión para lanzar sus medios. Es decir, todo el mundo ha tenido que tomar partido en este momento, ¿no? Y esa es la parte positiva. La parte negativa es que hemos confirmado la sospecha que teníamos desde hace ya varios años de que, en efecto, hay un sistema mediático paralelo, oculto, semisecreto, que trabaja en la sombra, que trabaja como habéis dicho aquí, en una estructura mafiosa, muy unida a grandes empresarios. No olvidemos que hay una cosa que siempre se nos olvida, que es que Villarejo ha colocado a los jefes de seguridad de todas las empresas del IBEX, o de casi todas las empresas del IBEX, a lo largo de los años. Todos son expolicías de su cuerda, y eso explica mucho del poder que tiene Villarejo, no solo en el Estado profundo y no solo contra los grandes partidos, sino también contra multitud de gente, porque claro, los jefes de seguridad de las grandes empresas controlan datos bancarios, controlan datos privados, controlan todo tipo de información que nosotros no podemos, a la que nosotros no podemos acceder. Esto da idea de la gran red que se ha formado, ¿no? y del peligro que tiene esa red y sobre todo de lo difícil que es entender cómo periodistas progresistas, algunos de ellos respetados y algunos de ellos muy respetables, se han dejado engañar por esta red, han colaborado con esta red durante tanto tiempo y han contribuido a legitimar o a blanquear, como dijo Áñez Barceló el otro día, una cadena o un grupo empresarial que, como habéis contado aquí, tiene intereses en todo el mundo y que, como todos los grandes grupos empresariales de comunicación, intenta determinar la agenda, ¿no? Había un artículo el otro día en Contexto de Miguel Espigado que decía que Ferreras no quiere decirnos lo que tenemos que pensar, sino en qué tenemos que pensar. Es decir, el programa de Ferreras ha sido el que ha marcado la agenda desde hace muchos años y la presencia allí de periodistas progresistas ha supuesto, desde luego, una legitimación de ese tipo de hacer periodismo, que aunque no supiéramos lo que hemos sabido estos días, siempre ha consistido en dar voz a la extrema derecha, a la ultraderecha, o a rumores infundados, a bulos, a mentiras, para que los periodistas respetables los rebatieran. Yo creo que haber entrado en ese juego
es un peligro enorme, ¿no? para el sistema mediático. Yo creo que no hay periodismo sin mochila ética y que las reacciones tibias de muchos periodistas estos días no son realmente satisfactorias porque indican que no va a ser cambiar este estado de cosas, ¿no? Yo creo que, en efecto, como tú has dicho al principio, Pablo, Ferreras está quemado, Inda está completamente quemado, pero todavía estamos viendo una reacción que yo he denominado en Twitter la estrategia Rubalcaba, que es matar a Inda para salvar a Ferreras, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está en eso y yo creo que realmente hace falta un posicionamiento firme de los periodistas, sobre todo de los de izquierdas, porque nosotros no tenemos nada que esperar, para, de una vez por todas, hacer frente a este tipo de periodismo, que es un periodismo tóxico que hemos definido como golpista. Quizá los politólogos de contexto me han regañado un poco porque golpismo no es la palabra mejor, pero sí es un nuevo tipo de golpismo, un golpismo preventivo. Yo que también soy politólogo, creo que hay que redefinir el concepto de golpismo urgentemente, porque hemos visto en los últimos años en Grecia, por ejemplo, un tipo de golpe de Estado, en España hemos visto otro, el intento que se está produciendo en muchos países de Latinoamérica es de otro tipo. Es decir, yo creo que los politólogos deben coger el guante y ponerse a analizar cómo son los golpes de Estado modernos, ¿no? Yo creo que hay que profundizar en eso. Y mientras tanto, lo que hay que hacer es, creo que dejar claro que uno no está dispuesto al colaboracionismo, ¿no? Con gente que publica informaciones falsas a sabiendas. Yo creo que es el ABC del oficio, no hay periodismo sin mochila ética. Si no llevan la mochila a ningún sitio. Sara. Sí, justo hace un par de días estaba viendo la adaptación audiovisual de tu novela Patria en Netflix y me ha sorprendido gratamente que no esperaba verte por aquí. Y en esta novela y también la adaptación audiovisual narras un periodo crucial de la historia mexicana, que es a mediados del siglo XIX y es el momento en el que México se transforma de una colonia a un estado constitucional. Es un momento que es crucial para entender cómo se construye la noción de patria en México. Y yo quería preguntarte, porque en México también tenéis experiencia con eso que Gramsci denominó parlamentarismo negro, es decir, los poderes no democráticos del Estado que condicionan en última instancia los mandatos representativos. El ejemplo más claro es el narcopoder, que tiene ramificaciones en las instancias políticas, en las instancias económicas, judiciales, policiales y también mediáticas. Te quería preguntar por cuál está siendo el papel y las resistencias que se está encontrando López Obrador a la hora de transitar desde este narcoestado a un estado más democrático. No, yo creo que el gran enemigo no es el narcoestado. En esta confrontación que estamos a medio camino, el gran enemigo es algo que en México se ha definido como un término muy bonito, se llama chayote. Un chayote, que es planta comestible no recomendable a todo el mundo, significaba el dinero de los fondos de reptiles. Cada Secretaría de Estado tenía una nómina. Si estabas en zona de poder mediático, podías estar en la nómina de 3, de 4, de 5. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Guanajuato, bla, bla, bla. Y el mundo del chayote llegó a estar tan extendido en la política mexicana que era excepcional. Los periodistas estaban a salvo de los sobresueldos de los fondos de reptiles. Por lo tanto, eran portavoces de los que les pagaban realmente. Recuerdo haber visto una vez a un jefe de redacción de uno de los periódicos más importantes de México diciendo que lo que le pagaban al periódico no era nada, que él ganaba el triple a través de chayotes. Claro. Y los chayoteros de ayer son los portavoces de la, comillas, libertad de expresión de hoy. Cuando se construye una guerra mediática, la manera como se informa es muy divertida. Por ejemplo, abres la red de un periódico y ves que el tema del aumento del COVID es tratado e informado diariamente en base al global. ¿Cuántos casos ha habido a lo largo de estos 3 años? Y no al común, que es aumenta o disminuye el número de infectados día a día.
hay menos infectados que llegan a hospital y que no llegan a casos mortales. No, lo que se informa es el acumulado. De tal manera que la cifra siempre crece y cada vez es más terrible y cada vez más espantosa. Esta manipulación sencillita, es práctica cotidiana de la mayoría de los medios de comunicación. La manera como en España se informa de México. Yo de veras me sorprendo cada vez que paso por España y veo a mis amigos españoles decir, ¿y de dónde sacáis esta información? Porque de repente me dicen, bueno, claro, pero es que las empresas de las transnacionales eléctricas defienden la energía limpia. Y yo digo, pero ¿estás hablando en serio? ¿No conoces el fondo del debate entre energía limpia y energía sucia? Lo que defienden son las prebendas que ganaban simulando que hacían energía limpia, que es diferente. Eso es lo que están defendiendo. La mala manera como se ha informado sobre México en España, cómo se ha registrado a la 4T. El otro día veía una noticia intrascendente y resulta que era el mismo día en que en México se había dado 100,000 becas a estudiantes de enseñanza media de familias pobres. Y esto no vi ningún medio que lo comentara en España, y 100,000 becas pesan, porque era la 6ª vez que se hacían becas de este tamaño en los últimos años en México. Y en cambio había una sobre si López Obrador había perdido 2 puntos de aceptación, cuando está en el 61. Pasar del 61 al 73 o del 61 al 59 es intrascendente. Ya, lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es que un gobierno con 3 años de existencia tenga un índice de rechazo tan bajo, ¿no? Pero el ángulo no era ese, el ángulo era, había perdido 2 puntos. Entonces la manera como se informaba, que es el reflejo, la prensa y los medios españoles informan sobre México siguiendo la línea que manda los periódicos y la prensa oligárquica mexicana, están en la misma tono. Por lo tanto, tu capacidad, lo de Venezuela es para llorar. ¿Cuántas elecciones democráticas ha habido en Venezuela? De esas nunca se informó. 2 elecciones conflictivas y una en la que medio perdieron. De esas se informó a plana completa y con fotos de los que bailan como ahí en la emisión que pusisteis. O damos la batalla, en serio, progresistas, y yo me limitaría a decir honestos, con un poco de ética profesional. Mi padre, que fue periodista toda su vida y que era de izquierda, claro, hubiera hullado de ver el manejo informativo que estamos viviendo. Y sí hay nuevo bajo el sol, han cambiado los partidos políticos, perdiendo poder, desacreditándose el fenómeno de la política en términos generales, que muchas veces han promovido, están siendo sustituidos por unas nuevas fuerzas de registros no partidarios y de registros, sin embargo, claramente oligárquicos. Y no es Goebbels que te decía, tú calumnia 8 columnas y ratifica a 8 puntos en la página 32 del periódico, aunque sí es Goebbels. Había que revisar cosas históricamente como el manejo antijudío de la prensa nazi en 1932, las cosas que se decían en los periódicos, o había que revisar la historia del Fondo de Reptiles en la historia de España, ¿no? ¿Cómo se generaron? Que ya se daba por hecho. ¿Tú cuánto tienes de Fondo de Reptiles?, preguntaba el ministro de Interior al ministro de Exteriores. No, yo poco. ¿Y necesitas más? Sí, yo necesito. Había que ir un poco hacia la historia para encontrar la génesis de las, ¿cómo llamarlo? Lo llamáis mafia de la información y con sentido, pero había que encontrarle también un nombre bueno, porque últimamente los nombres están muy, muy tontos. Como eso de que, pero tú eres populista. Claro, yo soy populista. ¿Y vosotros qué sois? ¿Antipopulares o qué coño? Yo sí soy populista, populachero, populacho. Soy plebe, no tengo problemas, lo asumo. Pero ¿y vosotros qué sois? ¿Antipopulares? ¿Clasistas? ¿Racistas? O sea, vamos jugando limpio. Pues ya nos pusieron un membrete sociológico de fabricación exótica por parte de las academias blandas y ahora, no, yo no soy populista.
Tío, sí, es terrible tener que decir yo no soy populista, por eso yo ya decidí que no pierdo el tiempo. Yo sí soy populista, no tengo problemas. Ina. Yo en realidad tenía una pregunta más para Paco, ya que seguíamos. Miguel decía ahora que Inda, el periodista que falsificó las pruebas contra Pablo, en particular contra Podemos, está quemado. En México hemos sido también testigos de conspiraciones muy importantes durante la campaña electoral para tumbar a AMLO, pero no podemos decir que los creadores de la Operación Berlín estén quemados, ¿o sí? Porque yo veo a Enrique Krause como si nada. Porque al periodista que contrató como si... Mija, ¿qué culpa tengo yo que Enrique Krause le den cátedras en universidades norteamericanas? En México, a nivel popular, yo creo que no se atreve a cruzar la calle, el Zócalo, cuando yo la cruzo, no creo que se atreva. Ahí está quemado, pero sigue controlando espacio mediático, relaciones internacionales, apoyos de la Academia Blanda. O sea, es un fenómeno horroroso, porque tienen reconocimiento las voces de este nuevo entramado. Y tienen contactos, ahí está Vargas Llosa, que les abrirá la puerta si acaso no encuentran portero ese día, ¿no? Pero está muy... ¿Cómo lo desmontas? No te queda nada que el continuo, el machaca. Frente al calumnia 8 y que te corrijan, yo creo que hay que variar el tipo de intensidad. O sea, vamos a los tribunales a acusarlos de falsedad, o vamos a pedir públicamente juicios de honor. El señor que dijo esto, lo invito a las 3 de la tarde en tal plaza a que venga y lo demuestre. O que pidan disculpas los periodistas que se sumaron a la calumnia. No tanto judicializarlo, sino moralizarlo, que los que se suman a la calumnia pidan disculpas. No exijo reivindicación económica ni que me paguen por daños ejercidos. Exijo que pidan perdón por haberse sumado a la calumnia. O sea, llevar al debate ético más que el debate judicial. El debate judicial es peligroso porque es un entrampadero que, como decía Martín Men, es el mismo entrampadero, una variante del entrampadero. Manu. Bueno, a ver, yo creo que cada vez es más evidente que el golpismo mediático y el lawfare, ¿no? El golpismo mediático en colaboración con aparatos del Estado, con aparatos policiales, es el principal instrumento contra la democracia en nuestra época. Lo que decías un poco al principio, Paco, ¿no? De que uno de los principales enemigos de la democracia hoy es un entramado fundamentalmente mediático. Y yo creo que la izquierda y que los movimientos políticos que quieren una transformación social tienen que incorporar eso a sus análisis en mucha mayor medida, porque es un fenómeno reciente de las últimas décadas y que se ha vuelto absolutamente determinante. Es decir, los medios de comunicación de masas han transformado el mundo, y que puedan mentir masivamente en una campaña electoral es un factor central que explica muchas cosas. O alguien piensa que no. ¿O alguien piensa que la publicación, por ejemplo, del falso informe PISA no perjudicó electoralmente a Podemos? ¿O alguien va a seguir defendiendo que ese elemento no es central para explicar que lo que decían todas las encuestas, que era que Unidas Podemos pasaba al PSOE, finalmente no se produjera, y que lo que hay que hacer para explicar eso es mirarse el ombligo? Yo creo que esa posición hoy ya es insostenible. Entonces hay que incorporar eso a los análisis y hay que incorporarlo también a las estrategias políticas, porque además en estos años han cambiado muchas cosas. No es lo mismo un medio con una línea conservadora que un medio que miente y que fabrica documentos falsos en colaboración con policías y con elementos del Estado. Eso es un cambio cualitativo y hay que hacerse cargo de él, porque no hacerse cargo de él y seguir analizando las cosas igual que hace 10 años, yo creo que es no entender nada de lo que ha pasado en estos años y el cambio que se ha producido en la derecha política y en la derecha mediática, catalizado además por la victoria de Trump en Estados Unidos. Y digo eso porque yo quería entrar a un debate que se está produciendo en estos días, ¿no? A raíz de todo el Ferreras Gate y tal. Un debate que se produce entre periodistas, pero también entre opinadores de la comunidad cultural progresista, ¿no? Yo estos días leo con cierta tristeza a gente, a algunos periodistas, a algunos opinadores que defienden que hay que seguir yendo en este momento concreto a la tele con Ferreras, argumentando que la izquierda, mientras no haya una alternativa, tiene que acudir a todos los espacios mediáticos y que es un error retirarse de ahí, ¿no? Y que eso es lo que decía Podemos desde el principio con acierto. Yo creo que las dos cosas son verdad.
Es decir, que hay que intentar que las ideas de izquierda se escuchen en todos los espacios mediáticos y que no hay que ir a sentarse con Ferreras. Y quienes dicen que ambas cosas son contradictorias o son incompatibles, creo que no han entendido bien lo que está sucediendo. Primero porque esa disyuntiva la tienen quienes son invitados a esa tele. La gente de Podemos, que está vetada en Al Rojo Vivo, no tiene ese dilema. Segundo, porque, como decía antes, no es lo mismo ir a discutir con un medio con una línea de derechas que ir a blanquear a un mentiroso profesional que forma parte de una cloaca golpista. Entonces no valen ejemplos de hace 10 años. Y tercero, y lo más importante, es que creo que nadie está planteando una retirada de los medios, nadie plantea que haya que retirarse. Ojo, sí que mientras la derecha domine todas las televisiones hay que desacreditarlas y hay que trabajar además y tomarse en serio la necesidad de que la izquierda dispute esa correlación y construya también sus propias herramientas de comunicación, pero nadie está planteando una retirada. Lo que está sucediendo y lo que se está empujando es un momento de cambio en el panorama mediático. Negarse a ir a blanquear a Ferreras no es una retirada de los medios, es contribuir a un cambio en los medios. Es, no sé, como cuando se hace un boicot al consumo de una determinada marca o como cuando se hace una huelga. Es decir, el planteamiento ahí no es que haya que dejar de consumir o que haya que dejar de trabajar, es un intento de lograr una transformación, en ese caso en el terreno laboral o del consumo, que claro que siempre están definidos por la correlación de fuerzas existente y claro que por tanto siempre van a ser terrenos dominados por los adversarios de las clases subalternas, al igual que lo son las televisiones. Entonces esto es igual, no se plantea una retirada, sino que se plantea que se dan las condiciones para que si todos juntos empujamos fuerte en este momento puedan cambiar algunas cosas en los medios y se logre, por ejemplo, ya a cabo que no volvamos a ver a Inda o a Ferreras en una tele porque el daño que haga su presencia, su propia marca, sea demasiado grande. Entonces yo creo que quienes confunden una voluntad de producir un cambio con una voluntad de retirada se equivocan. Y creo que la izquierda que no quiere mancharse y la que se retira del combate, como algunos dicen estos días para ridiculizar a quienes no quieren prestar una muleta a Ferreras cuando se está tambaleando, no es la que está dando esa pelea. En todo caso es la que no quiere darla. Y bueno, no sé qué opináis de este debate, digamos, los periodistas españoles de la mesa. Pidiendo la palabra Mora, pero no sé por qué. Sospecho que esta intervención tuya, Manu, se va a hacer viral en las redes sociales. Miguel Mora. No, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Manu. Y una cosa más, me gustaría añadir, está muy bien que los periodistas demos la batalla, pero el periodismo en conjunto hay que recordar que tiene una credibilidad peor que la de los jueces y peor que la de la Iglesia. O sea, estamos en la verdadera ruina en cuanto a prestigio y credibilidad. Entonces, y las asociaciones profesionales ya sabemos que trabajan para el enemigo. Entonces hay que legislar, no se puede permitir. Se te escucha, a ver ahora. ¿Se oye bien ahora? Ahora, adelante. Decía que además hay que legislar porque no se puede permitir que el Estado, que nosotros con nuestros impuestos financiemos con publicidad institucional a medios como OK Diario, cuya profesionalidad es inexistente y que se dedica a esparcir bulos y mentiras uno detrás de otro. No puede ser que paguemos con nuestros impuestos ese periodismo. Me parece que la conexión desde los Igual Pirineos que no puede ser está funcionando regular, Miguel. El señor Creo que se ha entendido la cosa de que no se puede subvencionar con dinero público a medios como OK Diario, pero es que estamos escuchando muy mal. Yo creo que es por el wifi o los datos que tienes desde allí. Perdona por parar la intervención. Es que se oye fatal. Nada, lo dejo aquí entonces. Gracias, Miguel. José Manuel. Yo a lo mejor lo que voy a decir suena muy fuerte, pero me parece que en la pelea contra la contaminación informativa y contra estos medios que repiten con absoluta impunidad la defensa de los intereses de los poderes más profundos del Estado en cualquier país, un gobierno como el que tenemos aquí ahora tiene que perderle el miedo a los poderes mediáticos y tiene que actuar e intervenir contra ellos. Es decir, si yo compro un yogur y encuentro una cucaracha dentro, hay leyes y mecanismos que me permiten denunciar a la empresa para que proteja a los consumidores y no introduzca cucarachas en un producto de máximo consumo. Si La Sexta está llena de cucarachas informativas y ha difundido información falsa sabiéndolo y además casi justificándolo,
ha violado la ley. La ley audiovisual en España obliga a todos los medios de comunicación audiovisual públicos y o privados a cumplir lo que establece el artículo 20 de la Constitución. Y los derechos consagrados por el artículo 20 de la Constitución incluyen, en primer lugar, el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Si tú estás difundiendo información mentirosa que sabes que, además, que está falsificada, estás violando la ley. Y cuando se viola la ley, los sistemas democráticos tienen mecanismos de defensa social para intervenir contra quienes cometen esa violación de la ley. Y la Ley General de la Comunicación Audiovisual en nuestro país es muy clara al establecer cuáles son las violaciones más graves de esa legislación y cómo se puede actuar contra las empresas que las cometen, incluso suspendiendo la licencia que tienen por la que pueden funcionar como negocios audiovisuales. Y yo creo que eso hay que planteárselo con tranquilidad, serenidad, con apego a la legislación, de manera democrática, explicando muy bien a la opinión pública por qué se actúa de esa manera, pero actuando con contundencia. No se puede admitir que se reconozca desde un medio de comunicación que se establece como negocio porque se le ha dado una licencia de un espectro electromagnético que corresponde al Estado y que está obligada esa empresa a funcionar en beneficio de la comunidad social. No se puede consentir que reconozca que está mintiendo, que está difundiendo falsedades sabiendo que están falsificadas y que no suceda nada más allá de una cierta condena moral, una polémica, una discusión entre periodistas de si hay que ir o no hay que ir a ese programa. No, hay que actuar con apego a la ley, con apego a la democracia, con la defensa de los intereses de la comunidad, pero con contundencia. Y si usted difunde informaciones que sabe que están falsificadas y que ha violado la ley y los artículos correspondientes de la Constitución, usted debe ser sancionado. Y si hay que quitarle la licencia, pues a lo mejor hay que llegar a ese extremo, explicándolo desde luego muy bien y con apego siempre a los mecanismos democráticos que están establecidos en la ley. Es decir, hay que pelear en serio. Hay que defenderse en serio y utilizar los mecanismos democráticos. No es poco que se esté introduciendo este debate. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, Miguel. Llega el momento del machistómetre. Amb Carla Galeote, mete cabecera, Lolo. El macistòmetre, amb la Carla Galeote. Endavant, companya. Olé, aquest català, bona tarda a tothom. Portem ja uns dies analitzant els àudios de Ferreras, però crec que ens falta una cosa molt important per analitzar i és la perspectiva de gènere i les dinàmiques que s'amaguen darrere d'aquests àudios. Dispara. Mira, en primer lugar, dejando a un lado lo que dicen los audios, que ya tiene tela, vemos una cosa muy clara. Hombres, u hombres, como se dice actualmente, nueva palabra, que se juntan para destruir a un rival político, en este caso a Podemos y a ti mismo, Pablo. Pero me gustaría ir un poquito más allá, porque creo que falta ese análisis. Lo que estamos viendo realmente son las estructuras del patriarcado. Me explico. Vemos a unos hombres con una jerarquía y un poder destacable que se juntan para crear pruebas falsas, a sabiendas de que lo son, pero eso que más les da si ellos se creen por encima, para desprestigiar y hundir a un rival político concreto que evidentemente dicho rival hace temblar los privilegios de estos señores o señoros también. Pero vayamos más allá. ¿La fijación termina solo con atacarte a ti, Pablo, y a Podemos? No, va muchísimo más allá. Lo que pretenden es atacar o incluso destruir unas ideas, unos ideales de cambio, lo que supone el progreso en nuestro país y lo que supone que las personas corrientes, humildes y obreras tengan poder de decisión en los medios y en la política. Pretenden precisamente mantener las clases sociales, las jerarquías, y por eso con el poder que tienen deciden que, como hombres que se creen al margen del sistema e incluso omnipotentes, deciden usar las herramientas que el patriarcado les otorga al ser hombres, heterosexuales, blancos, de buena cuna y europeos, para quedarse al margen de la legalidad, porque claro, ellos, hombres de corbata y maletín, pueden mover los hilos de la sociedad a su antojo sin que teman ni siquiera las consecuencias legales, porque es que saben que ni consecuencias legales van a tener. Un poco estilo Peaky Blinders, pero con algo menos de clase, ¿no? Totalment. Tanmateix, volia posar un audio en concret. Lolo, porfa, si me puedes poner el audio. Oye, comisario, hablamos dentro de unos días. Cuando quieras, papeamos, comemos, nos reímos. Tú sabes que
que eres mi debilidad humildemente y por lo tanto estoy totalmente entregado a ti. O sea, entiendo que estés enamorado de tu pariente y tu pariente de ti. No, totalmente. Porque totalmente, eres un sujeto muy habilidoso. Soy fiel. Bueno, fiel y... No fanático, pero fiel. Un gran seductor, y eso está muy bien. Venga. Oye, comisario, cualquier cosa hablamos, ¿vale? Un abrazo, Antonio, gracias. Un abrazo fuerte, Hasta luego, chao. ¿Y cuántos? Tremendo. Sí, es tremendo, pero la pregunta es, ¿cuándo se demuestra el auténtico poder del patriarcado? Cuando se cita a las mujeres. O sea, aquí vemos realmente el poder que ellos saben que tienen. En este caso vemos cómo la muestra de afecto, de admiración de un hombre hacia otro hombre la usa, pues ¿cómo? Pues al nombrar a la parienta. O sea, el término parienta, que siempre ha sido muy usado, realmente tiene una connotación de inferioridad, de poco respeto incluso, y me atrevería a decir de despersonalizar a la mujer, como si ella solo fuera un objeto. Incluso vemos cómo se usa en reiteradas ocasiones el término soy fiel, como si dicha cosa fuera un esfuerzo, fuera un sacrificio que demuestra que Ferreras está enamorado. Curioso, si más no. Pero más curioso, después de escuchar los audios, que me parecen lo más señoro y rancio que he escuchado en los últimos días, es que Ana Pastor hizo unos tweets el mismo día que salieron estos audios, denunciando el machismo que estaba sufriendo después de la filtración de los audios. Evidentemente, desde aquí lo condenamos y ojalá cese. Ahora bien, el machismo, querida Ana, tiene numerosas facetas, las dinámicas de poder dadas por el patriarcado también, y ojalá algún día lo pueda ver. Muchas gracias, Carla. Hasta la semana que viene. Buena tarde. Vamos a terminar con unos versos. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Son de un tema de Malú que se llama Aprendiz. Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.